envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. En este momento quisiera invitarlos a que podamos leer la palabra del día de hoy, que es Hechos 14, los versículos 8 hasta el 18. Y lo vamos a leer de manera alternativa. Vamos a leer juntos, de manera alternativa. Comenzamos. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por bendecirnos con tu palabra, por llamarnos también a estar despiertos en este trabajo, en esta tarea maravillosa que nos has dado de compartir el Evangelio de Jesús para la salvación a todo aquel que crea. Señor, te damos muchas gracias porque podemos en esta mañana adorarte y a través de esta adoración está incluida también este tiempo de meditación de tu palabra. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón. Seamos nosotros también instrumentos útiles en tu mano. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 15. Leamos a una voz. Ya, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hoy vamos a hablar del trabajo de Bernabé y Pablo en Listra. El primer viaje misionero de Bernabé y Pablo estaba en marcha. Hasta ahora habían visitado comunidades con conocimiento de la religión judía. Si bien en las sinagogas predicaron ante auditorios mixtos, compuestos tanto por judíos como por extranjeros, los oyentes contaban con cierta preparación bíblica. Pero al visitar la ciudad de Listra, los apóstoles cruzarían una frontera descomunal, porque se adentrarían en un mundo completamente gentil, donde no había conocimiento del Dios de Israel. ¿Cómo harían ahí para predicar la palabra? ¿Cómo predicarían allí? Entre sus lecciones, Aristóteles les aconsejó a sus seguidores: piensa como piensan los sabios, mas habla como habla la gente sencilla. Piensa como piensan los sabios, mas habla como habla la gente sencilla. Esta idea manifiesta la necesidad de conservar una comunicación simple para que sea efectiva. El conocimiento profundo es muy importante, pero igual de importante es transmitirlo de manera clara. El sabio
simplifica lo complejo para que su mensaje resulte útil y entendible. El sabio no busca impresionar con su lenguaje, sino que sus oyentes lo comprendan. Jesús también dio a conocer sus inigualables enseñanzas con amor, humildad y sencillez. Él no pretendía ser reconocido como un gran erudito, sino que las personas entendiesen sus palabras de vida eterna. Pablo y Bernabé seguían el mismo propósito. Ellos pregonaban todo el Evangelio de Jesús, considerando la realidad de quienes los escuchaban. Como los apóstoles, rindamos nuestro corazón al Dios verdadero, creador de todo lo que existe. Démoslo a conocer a las almas con sencillez para que descubran su amor y oigan su invitación a recibir su perdón y su salvación eterna. Amén. Bernabé y Pablo, como vimos la semana pasada, habían pasado por la ciudad de Iconio, donde perseveraron en la evangelización a pesar de las acechanzas en su contra. Finalmente, habiéndose quedado mucho tiempo allí, dado que había quienes pensaban ya en apedrearlos, abandonaron ese lugar para llevar el evangelio a otras regiones. Fue entonces que se dirigieron a Listra, en la provincia de Licaonia. Esta nueva ciudad era una colonia romana a unos 36 kilómetros de distancia de Iconio. Pero a diferencia de los lugares que habían visitado hasta el momento, Listra era un poblado agrícola aislado que mantenía su propio idioma. Allí se adoraban los mismos dioses que en el resto del Imperio Romano. Dado que en este pueblo no se menciona sinagoga alguna, podemos reconocer que era una ciudad netamente gentil. No había conocimiento del Dios verdadero. Por lo tanto, aquí se abría un desafío inédito para los apóstoles. Ellos habían pasado de una sociedad comercial poblada a una humilde aldea rural. De un lugar donde se sabía quién era el Dios de Israel a otro en el que se ignoraba al Señor. De todas formas, a pesar de las contrariedades, Pablo y Bernabé continuaron diligentemente con su labor evangelística, superando toda barrera religiosa y cultural. Mientras los apóstoles predicaban, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este hombre lisiado, que seguramente era bien conocido por todos, atravesaba una condición desesperante. Tal vez ya había perdido todas las esperanzas. Hasta que escuchó el mensaje de Pablo y creyó. ¿Y qué fue lo que creyó? Lo que predicaban los apóstoles. ¿Y qué era lo que predicaban los apóstoles? Como en toda la provincia de Licaonia, predicaban el Evangelio. Predicaban el Evangelio de Jesús. Predicaban la venida del Hijo de Dios, su muerte y su resurrección, ofreciendo una salvación disponible a todos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados y que en él es justificado todo aquel que cree. Por la fe, por su gracia. Así que aquel hombre que había sufrido bajo el peso de la fatalidad desde su nacimiento, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, levántate derecho sobre tus pies, levántate. Pablo reconoció por el Espíritu Santo que aquel hombre lisiado tenía fe para recibir sanidad y salvación. Por eso, con gran autoridad, le ordenó que se pusiese de pie. Sin embargo, esta instrucción no tenía sentido. Aquel hombre nunca había podido caminar. Así que la solicitud era ilógica. Esa solicitud era incluso inhumana. ¿Cómo podía decirle a un hombre que nunca había caminado que se pusiese de pie? Todos sabían que él jamás había podido pararse y andar. Pero de todos modos, aquel hombre, ese hombre lisiado, procuró obedecer al apóstol. ¿Y cuál fue el resultado? Él saltó y anduvo. Él saltó y anduvo.
obedeció y saltó y anduvo. Dios respaldó las palabras de Pablo y aquel hombre lisiado experimentó un milagro maravilloso, extraordinario. El poder del Señor predicado por la boca de los apóstoles se materializó en una maravillosa obra sobrenatural. Nadie podía negar lo sucedido. El que había sido cojo de nacimiento ahora estaba de pie y saltaba, andaba, se trasladaba por sí mismo. El espanto y el asombro deben haber invadido a los que presenciaron esta señal. Si esto hubiera ocurrido entre judíos, todos los espectadores habrían adorado a Dios, reconociendo que sus siervos actuaron como instrumentos divinos. Pero aquí en Listra no sucedió lo mismo. Las cosas eran muy diferentes. Ellos no tenían presente a Dios. Ellos no tenían conocimiento del Señor. Por lo tanto, ¿cuál fue la reacción de los pobladores? El relato nos dice que entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Un impresionante milagro que le trajo sanidad a un cojo de nacimiento produjo una enorme e indeseada agitación, porque sin reconocer que este prodigio era una señal que apuntaba hacia el Dios verdadero, la gente quedó embobada ante los apóstoles, que solo eran instrumentos del Señor. Como si ante la impecable performance de un guitarrista nos quedásemos mirando y aplaudiendo la guitarra. O ante una deslumbrante interpretación de un cantante elogiásemos al micrófono que usó. O si ante una dificultosa cirugía que resultó exitosa, le agradeciéramos al bisturí. O si ante una majestuosa obra de carpintería, honrásemos al serrucho. Hay una frase que dice que cuando el sabio señala la luna con el dedo, el tonto se queda mirando el dedo. Los listreños se estaban comportando de esta manera. Su reacción dejaba a la luz su desconocimiento de Dios y su arraigada idolatría. Muchos quisiéramos recibir aplausos y reconocimientos como si fuésemos los guitarristas, pero solo somos guitarras. Quisiéramos ser aclamados como cantantes sobresalientes, pero solo somos micrófonos. Nos gustaría ser respetados como destacados cirujanos, pero solo somos bisturíes. Nos encantaría ser admirados como carpinteros expertos, pero solo somos serruchos. El poder y la gloria le pertenecen únicamente al Señor, que es el verdadero autor de todo milagro y de toda obra de vida. No fueron ni Pablo ni Bernabé quienes sanaron y salvaron a aquel cojo de nacimiento, sino el Señor. Por otro lado, al igual que los pobladores de Listra, solemos tender a embobarnos con los instrumentos e ignorar a aquel que los utiliza. De esta forma, nuestro corazón se inclina hacia la idolatría, por pretender ser idolatrados o por idolatrar a los otros. Pero el hombre no es más que un instrumento del Dios verdadero, del Dios todopoderoso. Y no hay gloria más alta que ser tomados por el Señor para servirle. Que el Señor te tome como su instrumento para servirle. No hay gloria comparable con la de vivir como instrumentos de Dios. Ahí está nuestro mayor privilegio. Los habitantes de Listra asociaron a Bernabé con el dios Júpiter y a Pablo con Mercurio. ¿Por qué? Estos dioses romanos
son los equivalentes a las divinidades griegas de Zeus y Hermes. Tal vez los pobladores relacionaron a Bernabé con Júpiter, el más grande de los dioses, por ser más corpulento y de mayor edad. Por su parte, viendo que Pablo era el que llevaba la palabra, lo identificaron con Mercurio, que era el dios que gobernaba el discurso y el mensajero de los dioses. Por otro lado, existía una leyenda bien conocida por los lugareños acerca de la corporización de los dioses Júpiter y Mercurio. Según la leyenda, Júpiter y Mercurio tomaron apariencia de seres humanos y descendieron a Licaonia, justo esta provincia, la provincia donde estaba Listra, donde nadie los reconoció y nadie los hospedó. Solo una pareja de ancianos los recibió en su casa y por eso únicamente ellos fueron librados de una catástrofe venidera. Así que ante la presencia de unos poderosos visitantes, los pobladores de Listra, en Licaonia, no querían cometer el mismo error que los personajes de esa leyenda. Es así que ante la supuesta presencia de dioses con forma humana, el sacerdote que custodiaba el modesto templo de Júpiter de la ciudad improvisó una extravagante adoración. Les puso unas guirnaldas, unos toros que encontró por ahí, que tenía a mano y los trajo movilizando las multitudes, abriéndose paso. ¿Para qué? Para sacrificarlos delante de ellos. Hasta gracioso resulta lo que hizo, pero hizo algo. Aunque el sacerdote organizó esta precaria veneración sobre la marcha, reconoció lo que debía hacerse si es que había entre ellos dioses venidos de lo alto. Por más que estuviese equivocado en su objeto de adoración, supo reconocer lo que debían hacer los hombres ante una divinidad. Esto contrasta enormemente con la reacción que el pueblo judío tuvo ante Jesús, el Dios encarnado. Los de Listra valoraron el poder sobrenatural que obraba en los apóstoles. Estaban conmovidos y admirados por aquellos visitantes que en realidad no eran seres divinos, ni dueños de semejante poder, sino portadores del Espíritu Santo e instrumentos del Dios verdadero. Sin embargo, ¿cuántas mayores y grandiosas obras realizó Jesús entre los hebreos? Milagros incomparables, sanidades, liberaciones, hasta resucitó muertos. No obstante, no recibió la honra que él merecía. Aún visitando el templo de Jerusalén una y otra vez, ningún sacerdote le dio la atención y la adoración debida. El pueblo de Israel aguardaba anhelosamente la visita del Mesías. Aún así, no lo reconoció. Como dijo Juan, Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo también viene a nuestro encuentro. Cristo también viene a nuestro encuentro. Se presenta ante nosotros para bendecirnos, para manifestar su poder, para darnos el toque de su sanidad, a fin de que nos levantemos de nuestro estado de parálisis. Jesús viene a otorgarnos el maravilloso milagro de su salvación. Viene a nosotros para que le adoremos, haciendo de nuestro corazón un santuario en el que experimentemos una comunión de amor con Él. Y en el poder de su Espíritu Santo, Jesús viene a hacernos sus instrumentos para traer bendición y redención a las almas que aún no lo conocen. El Señor puso su esperanza sobre nosotros, tal como lo hizo con Pablo, de quien declaró: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que, como aquel hombre lisiado, pongamos nuestros ojos en el Señor para ser restaurados y levantémonos. Levántate. Dejemos atrás la vida infértil y volvámonos instrumentos de bendición en las manos del Señor. Que el poder de Dios se vea reflejado a través de nosotros, como sucedió con Bernabé y Pablo en Listra. Que por nuestra predicación el nombre de nuestro Señor Jesús sea creído y glorificado. Amén.
Claramente, los apóstoles estaban enfrentando un complejo y nuevo desafío. Nunca antes habían vivido algo así. Habían querido manifestar el poder de Dios, pero la gente se abalanzaba sobre ellos para adorarlos como si fuesen dioses. Esto era diametralmente opuesto a lo que querían anunciar. Por eso, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: «¡Varones! ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto?». Al ver las intenciones equivocadas de los listreños, los apóstoles manifestaron su conmoción y rechazo. Demostraron su conmoción y rechazo rasgando sus vestiduras. Aquellas personas habían vivido demasiado sumidas en las prácticas idolátricas y en completo desconocimiento del Dios verdadero. Así que, para desalentar sus acciones, Pablo y Bernabé les dijeron: «Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Los apóstoles no eran dioses, no eran seres divinos, eran seres humanos comunes como quienes pretendían adorarlos. Por lo tanto, no merecían recibir exaltación o culto alguno. Por el contrario, ellos estaban llamando a la gente a abandonar la idolatría para convertirse al Dios auténtico, a dejar atrás las costumbres de pecado y la adoración a lo que no es Dios, a volverse al único Dios vivo y no permanecer en ídolos muertos que tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. En lugar de permanecer en la adoración a falsos dioses, Pablo y Bernabé instaron a la gente a rendirse ante el único Dios, el Dios vivo. De este modo, reconocieron la necesidad de presentarles primeramente al Dios creador que ellos desconocían. Antes que nada, los listrenses necesitaban reconocer quién era aquel que había formado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Así, los apóstoles supieron colocarse en la realidad espiritual de los habitantes de Listra para darles un mensaje de vida que ellos pudiesen comprender. En vez de darles un extenso discurso apoyado en las Escrituras que los oyentes no conocían, Pablo y Bernabé proclamaron la tolerancia y la misericordia del Dios verdadero. Les dijeron: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hasta el momento, los pobladores de Listra habían vivido según sus propios criterios, siguiendo a dioses que no eran dioses. Y el Señor con toda paciencia los había aguardado. Entre tanto que los predicadores del Evangelio llegasen a ellos, Dios ya venía revelándose en la naturaleza, con su generosidad inmensa. Los agricultores listrenses, que se dedicaban a cultivar la tierra, sabían muy bien que los frutos no provenían únicamente de su labor, sino de la bendición de un terreno fértil y de las lluvias que llegaban a su tiempo. Por lo tanto, el sustento recibido que los llenaba de alegría reflejaba la acción poderosa, fiel y amorosa del Señor Creador. Ya que por más que Dios no hablara, todo hablaba de Dios. Como declara Pablo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fue así como de manera simple, Pablo y Bernabé presentaron al Dios vivo, al Dios creador, al Dios sustentador, al Dios verdadero. Una predicación efectiva no es aquella que sigue una fórmula protocolizada
sino aquella que toca el corazón del oyente. Compartir el Evangelio es un glorioso llamado a la salvación de Jesús, donde hay sincero amor, donde hay un cuidado personalizado. Por eso quien predica debe conocer a quién le está predicando, sus circunstancias, sus convicciones, sus temores, sus necesidades, su sufrimiento. Quien predica el Evangelio debe estar listo a involucrarse, a comprometerse y buscar entender al otro y amarlo antes que pretender ser amado y entendido. Conociendo quién es el que lo escucha, el predicador de la palabra de Dios busca la forma en la que el otro pueda entender su mensaje. ¿Para qué te voy a hablar de algo que no me vas a entender? Pablo nos dice, si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. Al predicar el Evangelio debemos ponernos en el lugar del otro. Así lo hicieron Pablo y Bernabé en Listra. Sabían que ellos no tenían el más mínimo conocimiento del Señor. ¿Y qué hicieron? Presentaron primero al Dios creador. Ese Dios que luego les dirían que vino a visitarlos en forma así, humana, y que ese era Jesús, su Hijo, que vino para nuestra salvación. Pero primero necesitaban conocer que el Dios verdadero, el creador de todo, a ese pueblo agrícola, era el Dios que ellos desconocían y que ahora querían presentarles. Al predicar el Evangelio debemos ponernos en el lugar del otro. Pablo también declaró, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Nuestra predicación es eficaz cuando sabemos transmitirles a quienes nos oyen el mensaje de vida en la forma en la que lo puedan entender. No predicamos a Cristo para nuestra propia satisfacción. Ay, ya prediqué, ya cumplí. No predicamos a Cristo para nuestra propia satisfacción, predicamos para llevar a las almas a la salvación de Jesús. Por eso la predicación de los apóstoles a Sergio Paulo, el intelectual procónsul de Chipre, o a los antioquenos, no fue la misma que la predicación a los de Listra. No porque el Evangelio fuese diferente para unos o para otros. El Evangelio de Jesús es el mismo para todos. Lo que cambian son los oyentes, son sus realidades, sus culturas, su comprensión y conocimiento del Señor. Por lo tanto, quien predica a Cristo debe saber primero quién es a quien predica, si es que realmente quiere que su oyente comprenda sus palabras. Nunca la intención es comunicar un evangelio reducido o a medias, pero sí a la medida de la realidad del oyente. No un evangelio conveniente y permisivo, sino un evangelio completo, pero comprensible para la salvación de quien recibe el mensaje. Ese es nuestro objetivo. Que el que oiga reconozca su necesidad de Cristo, su necesidad de recibir su perdón, su necesidad de ser salvo en la cruz de Jesús y en su resurrección. Por más que los apóstoles hicieron todo lo posible para que los pobladores de Listra abandonasen su idolatría, apenas sí lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y esto es porque no es fácil enfrentar los hábitos de pecado con los cuales ha convivido la gente por mucho tiempo. Aún así, la palabra de Dios tiene poder. Su Espíritu Santo conmueve el corazón más duro.
Nosotros solo debemos dirigir la atención de las almas al Señor por predicar el Evangelio de Jesús, por revelar con nuestra vida a aquel que nos creó, nos salvó y nos llamó a la misión. Esforcémonos por conocer de forma cada vez más profunda a nuestro Señor. Esforcémonos por conocer de manera cada vez más profunda a nuestro Señor, por empaparnos más y más de su palabra, por adentrarnos en una comunión con Él en oración y en la llenura del Espíritu Santo. Volvámonos espiritualmente sabios para la gloria de Dios, no para ser reconocidos y admirados como grandes intelectuales religiosos, sino para saber comunicar la salvación a las almas con poderosa sencillez. Revelemos la obra de vida del Señor a los judíos como si fuésemos judíos, a los gentiles como si fuésemos gentiles, a los débiles como débiles, a fin de llevar a las almas ante la presencia de Cristo. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por darnos hoy tu palabra y por llamarnos a vivir en una sabiduría celestial, a ser llenos con tu Espíritu Santo y de tu palabra, y a saber comunicar también con sencillez tu evangelio, para que el que nos escuche también pueda creer en Jesús y ser salvo. Gracias, Señor, por habernos llamado a ser instrumentos en tu mano, por habernos llamado a nosotros a llevar una vida útil, por estar a tu servicio. Queremos, Señor, ponernos ante ti y darte a ti toda la gloria, porque tú eres el Dios que hace todos los milagros y que obra poderosamente para la salvación de las almas. Hoy, Señor, nos rendimos delante de ti y queremos pedirte que nos conduzcas, que podamos entender de qué forma podemos utilizar nuestra vida para glorificarte, para extender tu reino, para que más personas puedan conocerte y encontrar la vida eterna en Jesús. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí.